Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes, tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberto, y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Pedro, ¿todo bien por aquí? ¿Cómo estás tú? También bien, tranquilo, con toda la familia acá. Óyeme, hoy vamos a hablar de una organización que surgió en el 2022 de Frente de Concertación, y para ello contamos con la presencia de Elena Larrinaga de Luis, quien preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Está al frente de la Secretaría de Exteriores del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y pertenece a De Frente. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola Pedro, buenas noches aquí y también saludos a Hernán y nada, muy contenta de verles y de estar con ustedes y de poder conversar. Y bueno, también está con nosotros nuestro común amigo Manuel Cuesta Morúa, historiador, politólogo y presidente del Frente de Concertación de Frente. Manuel, ¿cómo estás? Hola Pedro, hola Elena, hola Hernán, acá bastante bien, con una amiga común de todos, María Elena Mick, acá en su casa estoy, tratando de coger el aire de la playa, un poco, el aire y Qué el bueno. sol para despejar. Disfruta lo que puedas. Una para romper el hielo. Manuel, ¿cuándo? ¿Por qué se sintieron en la necesidad de fundar De Frente y quiénes lo integran y cómo se definen ustedes? Te dejo la respuesta en el orden que tú desees. Bueno, ya la fecha la pusiste por delante, en 2022 se crea De Frente. Es una idea que surge de una de las organizaciones que integra De Frente, que se llama Cuba Próxima, que dirige el compatriota y colega Roberto Veiga. Él se acercó primero a Elena, luego a través de Elena se acercaron a nosotros acá en el Consejo para la Transición Democrática y por supuesto a otras organizaciones con el propósito de ampliar un poco más los círculos concéntricos de concertación dentro de la sociedad civil y la oposición cubana, para seguir en ese intento que hay que seguir de alguna manera perfeccionando e incrementando, para que de alguna manera los sectores que tienen un nivel de coincidencia a pesar de la diversidad y pluralidad, pues trazáramos un camino cada vez más común, un camino cada vez más junto hacia la democracia en Cuba. Y creo que se ha logrado con los obstáculos y las dificultades del caso, pero se han ido logrando cerrar cada vez más estos círculos concéntricos en la dirección de agrupar a un sector y un abanico amplio de la sociedad civil y la oposición cubana, atravesando al menos todo el caleidoscopio ideológico posible y político, ¿no? Desde demócrata cristiano, que está Elena, que puede hablar mejor que yo de eso, socialdemócratas, liberales, a grupos de personas más conservadoras, pero también organizaciones de la sociedad civil. Actualmente hay 14 organizaciones, digamos, nominales. En realidad hay más, porque el Consejo para la Transición Democrática, que forma parte, pues también agrupa a un sector de organizaciones, de modo que hablaríamos alrededor de una veintena de organizaciones si las tomamos una por una, que conforman De Frente, además de, esto es una, digamos, una nueva institucionalidad en estos espacios de concertación,
porque también agrupa a miembros individuales. Hay alrededor de más de 100 personas que a título individual forman parte de frente. De hecho, hay una copresidencia. El caso de Elena es la presidenta de frente en lo que toca a las organizaciones. En mi caso, soy presidente de frente en lo que toca a los miembros individuales, con una estructura de otros 5 coordinadores, entre los que están Roberto Veiga, Iliana Massetti, o Diana de la Guardia, según gusten, Jorge Massetti, el abogado Fernández Buté, Antonio Fernández Buté, que también forma parte de esta coordinación, y bueno, Elena y yo, que somos parte de 14 organizaciones en todo caso, y más de 100 miembros. Esa es, digamos, la conformación propia de frente. Me faltaba mencionar a Michelle Fernández, que también forma parte de la coordinación. Una cosa, ¿cómo se definen ustedes? ¿Cómo se definiría el de frente? ¿Un partido político, una plataforma? ¿Cómo ustedes se consideran? Es una concertación, no es un partido político. De hecho, los estatutos que tenemos así lo reflejan de alguna manera. Es una concertación, yo podría decir que es una concertación de concertaciones en la medida en que hay otros al interior de frente, y básicamente como concertación tiene la estructura más actual de plataforma plural y diversa de organizaciones, personas y proyectos también de la sociedad civil. Esto es importante recalcarlo, que no tienen una tendencia política específica, pero que deciden poner esfuerzos de conjunto para trazar una ruta hacia la democratización del país, basado fundamentalmente en el Estado de Derecho. Eso le da cierta naturaleza a la composición misma de la concertación, porque básicamente agrupa el sector amplio de organizaciones, personas, individuos que se sitúan siempre al centro de la ideología y al centro de las visiones políticas. Por lo tanto, tiene una visión o una concepción, una naturaleza más moderada, en la misma medida en que trata de aunar esfuerzos diversos, ¿no? De aunar esfuerzos de distintas organizaciones políticas, y ahí hay que buscar siempre el centro. De manera que por ahí va el asunto, pero no un centro ideológico, un centro político, sino un centro de perspectiva política hacia el Estado de Derecho para tratar de avanzar en esa dirección. Sí, pienso que al no ser un partido político, no tener una línea política definida, les permite esto, la variedad de criterios de políticos y sociales, dice, más amplios, al cual se pueden incorporar todos aquellos que deseen. Estoy errado, puede incorporarse de frente todo aquel que lo desee, o tiene que cumplir algún determinado requisito. No, estando de acuerdo con los estatutos, con, digamos, las líneas y la hoja de ruta, ya es suficiente. No es muy exigente, excepto en el hecho básico de que si se pretende entrar al frente, hay que estar de acuerdo con lo que está estatuido, con lo que establecen sus estatutos. Se hacen elecciones, obviamente. Nosotros resultamos electos recientemente y espero que las próximas elecciones sean electos otras personas para conformar la continuación. Pero por ahí nos vamos a encaminar. Elena, algo que tú quieras agregar del tema que hemos abordado con Morúa para pasar a otros aspectos. Pues mira, yo creo que crear una plataforma como de frente es una cosa que exige mucho trabajo, pero es una cosa muy positiva. Los cubanos no tenemos ninguna experiencia democrática, no tenemos experiencia en escuchar, en atender, en entender y en pensar que lo que uno piensa es lo que uno piensa, pero no lo tiene por qué pensar los demás, ¿no? Yo he impulsado esta plataforma porque yo creo que uno tiene que salir de su zona de confort.
uno tiene que ampliar los márgenes, ¿no? Para entender, para conocer otras posiciones, para conocer lo que la gente piensa y para ensayar lo que es un país democrático, ¿no? Por supuesto que hay diferencias de pensamiento en muchas cosas, pero eso nos enseña a entendernos, ¿no? Y a que esa plataforma camine con digamos, los pequeños problemas y las pequeñas discusiones que hay en todas las concertaciones, ¿no? Los diferentes puntos de vista, pero nos ayuda a llegar a un punto final, ¿no? En el que todos podemos encontrarnos. Y yo creo que eso es un trabajo muy, muy, muy importante. Y yo creo que también es importante que se junten, digamos, sectores de la sociedad que trabajan en muy diferentes ámbitos, ¿no? Para que todos nos podamos conocer y todos podamos trabajar en conjunto. Si trabajas en derechos humanos, si eres un economista, si eres un abogado, si eres una mujer, si eres un activista, simplemente, o sea, si eres una persona que vives en el campo, la cantidad de realidades que hay en Cuba, ¿no? Y eso en pequeño, se ha podido juntar en diferente. Y para mí ha sido una experiencia y es una experiencia muy importante, la verdad. Hernán, Gracias, Pedro. Estaba pensando, a ver, tengo eh, algunas preguntas, pero por ahí, como para empezar a entender y a destacar algunas cosas que tiene de frente que me parecen interesantes. Hace algunos programas hablábamos con el Partido Autónomo Pinero y conversando con ellos surgió el tema de cómo están organizados, cómo tienen diferentes procesos de trabajo interno y demás. Y a mí me parece que es muy interesante el ejercicio que se hizo recientemente y me gustaría que nos cuenten un poco de ese proceso, que tuvieron como un proceso eleccionario interno dentro de Frente, ¿cierto? Para designar estas autoridades. ¿Podrían contarnos un poco cómo surgió, cómo fue ese proceso, cómo lo vivieron? Elena. A ver, bueno, mira, el proceso, como estaba diciendo yo antes, eh, hay muchos temas que son importantes de tocar y de trabajar. Creo que todos tienen la misma importancia. Entonces, qué se hizo en esta nueva etapa? Pues crear grupos de trabajo de diferentes disciplinas, tanto de la gente que está dentro de Cuba como la gente que está fuera de Cuba. Y dividir, ¿no? Porque si nos ponemos todos a la vez, pues no se concreta, ¿no? Y entonces hemos cogido especialistas en los diferentes ámbitos para que cada uno responda, digamos, a la realidad que vive el país, ¿no? Gente con conocimiento, gente con formación, gente preparada. Y yo creo que lo que estamos intentando o persiguiendo es institucionalidad, conocimiento, consenso y proyección de futuro, ¿no? Y para eso, pues hemos procurado escoger, bueno, entre todo lo que tenemos, a los mejores, a gente muy buena, en realidad. Yo estoy muy contenta con el equipo, trabaja muy bien y todo el mundo, como decía Manuel antes, todo el mundo está, digamos, en el ámbito de la centralidad. Todo el mundo tiene un mismo objetivo, una misma manera de querer ver las cosas y de ver un futuro para Cuba, ¿no? Eso es lo más importante, porque si no, las cosas se dispersan mucho, ¿no? Estamos concentrados en esa centralidad que finalmente yo creo que en política es lo que funciona, ¿no? Eh, y otro tema que mencionabas tú, Manuel, que tiene que ver con eh, el, el, el decidir, digamos, una ruta, ¿no? Y el llevar adelante una ruta. ¿Podrías contarnos un poco sobre cuáles, las que se puedan contar dentro de lo que tienen planificado o lo que han hecho, son esas propuestas o esas líneas de trabajo en las cuales se están desarrollando? Sí, mira, hay, digamos, alrededor de 5 líneas de trabajo que se definieron en una hoja de ruta que comprende el tema esencial y básico de los presos políticos, los presos y las presas políticos en Cuba. Ahí asumimos este proyecto de impulsar una ley de amnistía general para Cuba. Fue un proyecto que inicialmente se fraguó en el Consejo para la Transición Democrática, pero que
fue asumido afortunadamente bien de frente como una de esas líneas de trabajo. Eso es clave, eso es fundamental. Una segunda línea que tiene que ver con el tema que está representando Elena aquí, que hoy está en minoría, que es el de género, ¿no? Que es una de las líneas fundamentales que hay que seguir profundizando con mucho esfuerzo, con más inteligencia. Afortunadamente hay varias plataformas feministas dentro y fuera de Cuba que impulsan este trabajo con una inteligencia y una resiliencia inmensa. Y esta es una de las líneas fundamentales de trabajo. Hay una tercera que tiene que ver con el tema económico, fundamental, ¿no? Que está atravesando el país y que de algún modo nos está preocupando porque, como parafraseando aquella, digamos, frase cubana de que sin azúcar no había país, obviamente sin economía no hay nación, ¿no? Definitivamente. Y eso es un trabajo que hay que hacer en profundidad y es una de esas líneas que estamos profundizando. Hay una cuarta línea que tiene que ver con el tema bastante amplio, pero que se concentra en lo que se llama rescatar la soberanía del ciudadano, de la ciudadanía. Y aquí se viene trabajando, hay proyectos que se avanzan, digamos, en una ley electoral para buscar reformas a la ley electoral. Hay un trabajo muy avanzado por parte de una de las organizaciones que se llama Cuba Próxima. Hay un trabajo ya de fondo que se hizo con otro 18, que también se va a poner en perspectiva en relación con la necesidad de una reforma electoral para ir conquistando la soberanía y caminar hacia el Estado de Derecho. Es decir, estos dos ejes fundamentales. Soberanía para llegar al Estado de Derecho en Cuba, fundamental para luego construir todo lo demás que tiene que ver con una democracia fuerte y consolidada. Y un quinto tema que básicamente todo se va a ir reordenando a partir de lo que planteaba Elena con los equipos que se han creado, los grupos de trabajo, pero que asumen esto, que es el trabajo contra la violencia en Cuba, que es ese proyecto que llamamos Chanti, que de alguna manera también trata de conectar con el resto de las propuestas que se hacen, porque el tema de la violencia comprende, por ejemplo, también el tema de género, comprende también el tema de la reforma política. Esos son básicamente los 5 temas de la hoja de ruta que trazamos en algún momento, que ahora van a ganar más especificidad con estos grupos, 8 grupos de trabajo que se han establecido para profundizar en estas áreas y sobre todo buscar la conexión con la ciudadanía. Fundamental, porque siempre se habla de que, bueno, la oposición no tiene proyectos, la oposición no tiene propuesta de país, no tiene metas, objetivos, no sabe dónde va. Eso parte de cierto desconocimiento, de cierta desconexión, porque si contamos en los últimos 20 años nada más de la oposición, que tiene más, por lo menos la pacífica, tiene más de 30 años, y uno abre las gavetas y los inventarios, se va a encontrar una cantidad de proyectos ahí que no habría tiempo para leerlo. De manera que el desafío fundamental es conectar a la ciudadanía con propuestas concretas y propuestas específicas. Y en esa dirección quiere ir de frente fundamentalmente, para ver cómo conecta con este nuevo ciudadano que está y ciudadana que está despertando dentro de él. Y si me permites, antes de darle la palabra a Pedro, hay otro punto que suelen decir, coincido contigo, ¿no? Esto que tú decías, ¿no? Esta idea de que se dice mucho, ¿no? De, bueno, es que la oposición no está preparada, no hace propuestas, no se organiza. La otra típica es, no, está muy dividida, está muy separada, está muy fragmentada, está polarizada o lo que fuera. Y creo que también hay muchas experiencias que, bueno, que en algunos casos duraron más tiempo, o en otros casos menos, de esfuerzos por precisamente aunar voluntades. Yo siempre digo, de todas formas, no es que la oposición tiene que ser una sola voz, ¿no? O sea, pueden ser múltiples voces y eso no le quita legitimidad a la oposición, pero también es cierto que ha habido muchos esfuerzos.
el Consejo para la Transición Democrática de Cuba. Y de frente son probablemente de los últimos ejemplos, pero en los últimos 20 años, como tú decías, Manuel, también ha habido muchos casos que se pueden contar. Pedro. No, veía algunas cosas con relación a de frente. Primero, que no tiene una línea política definida y eso permite la incorporación de diversos sectores y corrientes políticas. Segundo, que no han adolecido del mal que muchas organizaciones en la oposición en Cuba han padecido, y es que se hicieron elecciones a menos de 2 años de estar conformado de frente. Es importante esto. Morúa, dos cosas, o Elena. ¿Hay algún proyecto, algún plan de cada qué tiempo se realizarán elecciones? Esto va a depender de cómo se va desarrollando el trabajo y qué países están representados en de frente. Hombre, ¿qué países? La pregunta de a qué países, o sea, ¿te refieres a países del exterior o países Bien, del exterior? Mira, de frente tiene, bueno, ya empezamos con el Consejo que tiene representantes en muchas partes del mundo, ¿no? Y de ahí hemos sumado, pues tenemos gente en Estados Unidos, tenemos gente en Cuba, tenemos gente en Sudamérica, en países de Sudamérica, en Europa, en Francia, en Italia, o sea, tenemos mucha gente en muchos sitios, de diferentes ámbitos y con diferentes proyecciones, te quiero decir, y diferentes incluso trabajos de diferentes profesiones, ¿no? Y yo creo que eso es la riqueza, la pluralidad es la riqueza de frente, ¿no? Que por supuesto es más difícil de manejar que cuando es una cosa unívoca, ¿no? Pero es que esa es la fuerza que tiene el movimiento. Y yo creo que vuelvo a decir, que esto es una prueba de que somos capaces, ¿no? De unirnos, de ser diferentes, de entendernos, de proponer de escucharnos. Y luego, que también es importante que sea una gran plataforma cívica, que también tenga un proyecto político, ¿no? Como estaba hablando Manuel, con unos puntos muy claros sobre la liberación de los presos, la libertad en fin, todas las libertades que hacen falta en Cuba. O sea, que digamos que es una centralidad exigente, ¿no? Y que por supuesto que nuestra preocupación es grande, es que se ha roto el pacto social en Cuba, que la ciudadanía está en un estado terriblemente, digamos, no sé cómo decirlo, vamos a dejarlo en terrible, sin proyección de futuro, y eso a nosotros nos preocupa mucho y estamos centrados en esa cuestión. Y trasladamos esta preocupación a la comunidad internacional, igual que le trasladamos la posibilidad que tiene de frente para en un futuro, no digo ahora, pero si seguimos avanzando, poder ser una alternativa seria y formal para el futuro de Cuba. Y tenemos, claro, que ser creativos porque llevamos 60 años y nada ha cambiado en Cuba, ¿no? Yo creo que incluso hemos ido hasta peor, podemos decir, ¿no? Con lo cual hay que reinventarse, hay que dejar atrás cosas que no han servido y no han funcionado y tirar para adelante con nuevas ideas. Bueno, Sí, algo que quieras hay agregar. un punto, sí, hay un punto que tú le preguntabas a que Elena contestaba, tiene que ver con la idea de presentar una alternativa formal frente a la sociedad cubana. Mucha gente se pregunta, bueno, y la gente está protestando, el país casi en pleno quiere un cambio. Eso atraviesa todas las ideas y todas las corrientes políticas, por decirlo con tu concepto, Pedro. Pero de pronto, ¿dónde está la alternativa para construir esa base de ese futuro, ¿no? Y justamente de frente, no exclusivamente, pero de frente intenta compartir con otras posibles fuerzas políticas al interior de Cuba y también desde el exterior, intenta compartir el liderazgo por esa reforma y por ese proyecto nuevo de país que hace falta. Y para eso hace falta una alternativa formal, una organización formal. Por eso hacemos elecciones. Las elecciones deben ser periódicas. Aquí están pensadas casi anualmente, hacer las elecciones.
Yo soy partidario de esa renovación sistemática, periódica, que se establezca como un recambio al interior. Incluso sería hasta saludable limitar el periodo o los periodos de tiempo en que los integrantes del frente se pueden postular para cargos de dirección o de liderazgo. Eso también sería saludable, porque una de las cosas en las que queremos trabajar fundamentalmente es la idea de que el cambio democrático en el país tiene que ser con institucionalidad, si no el país cae en el caos. Por eso estamos hablando con mucha fuerza sobre la base de la institucionalidad del frente y el Estado de Derecho como parte de la institucionalidad del país. Hay una complementación entre lo que se quiere para el país y lo que estamos impulsando al interior del frente. De ahí la importancia que le estamos dando a los procedimientos, a la manera en que se toman las decisiones, a la manera en que se discute y que se debate, a los detalles mínimos, si se quiere, de cómo se gestiona la propuesta y el trabajo al interior del frente. Este organigrama que se presentó y con el que ya estamos trabajando los equipos responde un poco a eso, a la idea de buscar efectividad, eficiencia, responsabilidad y al mismo tiempo viabilidad y sostenibilidad de las cosas que se hacen, porque cuando uno se mete realmente en los campos de trabajo es donde se da cuenta hasta dónde se puede proponer o no una iniciativa. Es decir, es la posibilidad de bajar de la utopía a la política real y posible. Y eso lo facilita cuando trabajamos institucionalmente. Y eso es una de las cosas fundamentales. Es decir, elecciones periódicas, renovación de liderazgo. En de frente hay mucha gente con un montón de capacidades y de carisma inmensos e increíbles que esperamos que en el futuro sean las voces nuevas de lo que se está haciendo y proponiendo de frente con un nivel mayor de profundidad y al mismo tiempo un trabajo institucional. Que la gente vea, no por primera vez en la historia de Cuba, pero que vea que hay una alternativa que se construye con institucionalidad y madurez política. Si eso se logra, y en eso estamos trabajando, no sin obstáculos, en de frente, si eso se logra, habríamos hecho un aporte interesante a ese debate por la democracia en Cuba y estaríamos ciertamente en condiciones de, con otras fuerzas políticas, compartir el liderazgo de la reforma democrática y de la transición democrática. Aunque dentro de lo que han hablado ustedes han ido definiendo qué es de frente, la pregunta que les voy a hacer, ¿cómo de frente ve el futuro de Cuba? ¿Cómo lo consigue? Eso lo define mejor una mujer, Elena. Bueno, como ustedes saben, yo soy una defensora de la mujer porque con motor de cambio en el país, porque lo creo de verdad. Creo que la mujer tiene mucho que aportar y mucho que complementar a los hombres, ¿no? Yo creo en un complemento, ¿no? entre ambos. Precisamente ahora, desde la red femenina, que forma parte de Frente, vamos a empezar con un taller de empoderamiento femenino. Pero el empoderamiento femenino puede parecer como una cuestión que queremos que la mujer mande. No es eso. Lo que queremos es que la mujer sea consciente de lo importante que es, del papel que tiene para jugar, de la concordia que puede traer a un país, de la influencia que tiene en la familia, en la sociedad, y que todo eso es un gran aporte que se necesita. Mire, los países donde las mujeres tienen más visibilidad en la sociedad son los países que tienen unos indicadores democráticos, los que tienen indicadores democráticos más altos, ¿no? Y nosotros, ¿para qué estamos trabajando? Estamos trabajando para que Cuba sea un país libre, que tenga unos índices democráticos altos, que haya una convivencia y una concordia. Yo creo que la mujer ahí tiene un gran papel que hacer. La situación últimamente estos días ha sido terrible, con unos feminicidios hechos de una manera muy desagradables, por no decir otra cosa, y yo creo que tenemos que defender a la mujer, no porque por supuesto se lo merece y tiene que jugar su papel, sino porque creo que además es muy conveniente, porque crearemos una sociedad más sana, sobre todo para el futuro. Todo lo que hacemos hoy se verá más adelante, ¿no? Y yo creo que tenemos que dar los pasos adecuados para que Cuba se convierta en una sociedad sana y libre, pero sana también.
y ahí hay que superar muchas cosas. Hernán, Iba a preguntarles si había algo que quisieran agregar antes de concluir el programa. Bueno, me gustaría agregar que no será de inmediato como pensábamos, pero que muchas de estas cosas las vamos a intentar proyectar en una convención que queremos celebrar de frente. Habíamos pensado que podría ser lo más inmediato posible, pero realmente para prepararla bien requiere cierto tiempo y ahí queremos proyectar básicamente esto que de algún modo hemos venido conversando Elena y yo acá con ustedes en relación con la perspectiva y la perspectiva del frente. Porque definitivamente hay que situarse también en qué país queremos frente a la comunidad de naciones. Por ejemplo, hay un problema clave de perversión de las relaciones internacionales de Cuba en los últimos tiempos, con todo el tema de la guerra, Ucrania, el papel, el lugar en que se ha puesto el gobierno cubano, el lugar que se ha puesto, digamos, no parte de la sociedad, pero sí personas de la sociedad cubana. Y eso ha pervertido un poco esa relación y al mismo tiempo ha rebajado el lugar en términos de soberanía y de relación con otros estados y por lo tanto de imagen y de respeto por otras naciones, ha rebajado el lugar de Cuba. Yo creo que eso va a ser fundamental incluso para lograr tener una sana economía después. Porque un país que no genera confianza obviamente no genera tampoco inversiones ni relaciones sólidas. Por lo tanto, una perspectiva básica que queremos es hacer esta convención en el momento que la hagamos, pero podemos hablar de ello desde ahora, para proyectar ese país que queremos. Y yo decía, bueno, Elena, que hable, porque eso mejor lo define la mujer, y ella lo dijo con sus términos, pero en una de las cosas fundamentales que yo creo que va a salvar a Cuba y que va a proyectar a Cuba del futuro, y es la feminización del poder. Si no logramos una feminización del poder, esta cultura machista, mi amiga Martadela suele decirle esta cultura de machirulos, no va a lograr lo que Elena dijo muy bien, una democracia con altos índices. Y eso es fundamental, por eso el trabajo de este conjunto que queremos hacer. Y eso no quería que pasara el minuto o pasara el momento de poderlo compartir con ustedes acá y bueno, con Elena, con la que venimos trabajando hace mucho tiempo. Para mí, un placerazo inmenso, sobre todo por su sentido del humor, que es fundamental en política, y su inteligencia, obviamente. Y yo creo que con eso, pues, podemos ir avanzando y queremos avanzar en de frente en la medida en que podamos hacerlo, ¿no? Un trabajo difícil, pero para el cual hay que tener inteligencia emocional, control, lenguaje. Las mujeres pueden aportar muchísimo y a mí me encanta eso, en qué lenguaje político debe ser el de futuro en Cuba, y eso es clave y yo creo que por ahí vamos. una cosa antes de cerrar. ¿Algún llamamiento, algún mensaje al cubano y a las organizaciones de la sociedad civil independiente y política, tanto dentro como fuera de Cuba? No, yo creo que el mensaje fundamental es ya la sociedad cubana ha cambiado muchísimo, por lo menos en el aspecto de la mentalidad y la proyección de los ciudadanos. Es decir, el ciudadano está en la punta de salida hacia el cambio, está de frente al cambio y no de espalda. Yo creo que el mensaje tanto a unos como a otros es que debemos organizar el futuro que ya está en el presente para poder poner en perspectiva ese presente como futuro para todos, ¿no? Poner en perspectiva ese futuro para todos. Yo creo que es el gran momento de la organización y de la articulación entre la ciudadanía y la sociedad civil con un mensaje maduro y con responsabilidad, pensando en la nación. Ese es el mensaje que yo creo que podríamos compartir con todos y todas. Elena, ¿no aparece? Sí, Elena, ¿quieres sumar? Tienes que encender tu micrófono. Y quieres sumar tu mensaje a la ciudadanía cubana. A la ciudadanía cubana, pues mira,
Yo siempre quiero mandar un mensaje de optimismo. La resiliencia que ha demostrado la ciudadanía cubana ha sido extraordinaria, pero las cosas tienen un final, siempre. Y yo creo que estamos cerca. Por eso estamos trabajando bien, con sentido común, sin herir a las personas y preparando y abonando un camino de libertad, concordia y, y de vida, ¿no? Para Cuba. Yo creo que mi mensaje es, como siempre, para las mujeres, para mandarles ánimo, para decirles que estamos con ellas, que sabemos que ellas llevan una gran carga, no solamente, digamos, por su trabajo, digamos, familiar o en las familias, sino también por el sufrimiento que suponen una serie de cosas para las mujeres que están pasando en Cuba, ¿no? Muy difíciles. Pero que sepan que todo el mundo sabe lo que pasa en Cuba. Todas las instituciones, nosotros hemos ocupado de que todo el mundo sepa lo que pasa en Cuba y que puedo decirles que, digamos, el apoyo o, digamos, por lo menos esa especie de, a veces encontrábamos apatía en las instituciones internacionales cuando hablábamos del tema, ya no existe, ya no existe. Cuba se ha convertido en un país como, no sé, como si fuera fantasmagórico y la gente entiende lo que pasa. Por eso digo que fuerza, resiliencia y que sigan con ese talante tan bueno que siempre han tenido, que ese es el camino de la victoria, para todos. Bueno, creo que eso no nos queda de parte de nadie mío. Darle las gracias a ti, Elena, y a Morúa. Siempre es un placer compartir con ustedes y esperemos que en un futuro también estén presentes en otros programas. Hernán, cierra. Bueno, me sumo al agradecimiento de Pedro, a Elena, a Manuel y a nuestra audiencia por acompañarnos en esta conversación y le dejamos hecha como siempre la invitación para el próximo sábado, 5:30 de la tarde, hora de Miami, por los canales de Cubanet.